Desde el centro de mando de cada una de nuestras casas, el equipo en educación les da la bienvenida a este momento, este diálogo educativo donde vamos a charlar sobre un tema que venimos hablando prácticamente desde todo este año y que hoy culmina un punto esencial. Hablamos de los resultados de la promoción horizontal y cómo esto se manifiestan. Mi nombre es Jorge Iván Chavarri Montoya y junto al profesor Isaac, el profesor Daniel y el profesor Kevin estaremos charlando sobre qué viene a continuación y cómo se presentan estos resultados. Y empezamos con el buen profesor Isaac. ¿Cómo te encuentras, profesor? Un gusto saludarte, Jorge Iván, saludar a mis amigos, Kevin, Daniel. Ya era tiempo de volver a coincidir en una de estas mesas de análisis y pues saludar a todos aquellos maestras y maestros que nos siguen en estas discusiones. Es un placer estar de vuelta y saludarlos. Ok, muchas gracias, profesor. Profesor Daniel, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Jorge Iván. Un saludo para Oscar Isaac, ya todavía en funciones. Eso es grato verlo. Al profesor Kevin, allá por el sur de Culiacán. Quienes conocen Culiacán, nosotros estamos por el norte. Un gustazo volver a estar aquí. Ya nos tocaba estar estos 4 personajazos aquí en la red de educación. Vamos a ver qué sale. Adelante. Así es, profesor Daniel, ya nos hacía falta. Y profesor Kevin, ¿cómo se encuentra? ¿Qué dice el director más optimista de todo Sinaloa? Hola, ¿qué tal, Jorge Iván, Isaac, Daniel? Un gusto saludarlos y compartir de nuevo una mesa de diálogo, una mesa de análisis sobre pues bastante información que podemos platicar el día de hoy, ¿no? Okay. Un gusto saludarlos. Y como hemos hablado, hemos comentado sobre que los resultados que nos ha presentado el UCICAM han causado pues cierta polémica, cierto desaire, pero sobre todo ha causado dudas. Entonces, iniciamos con el profesor Isaac. ¿Cómo ha visto, cuál ha sido su perspectiva con respecto a los resultados que ha presentado UCICAM? Bueno, los resultados creo que manifiestan un aspecto generalizado en todo el magisterio, que es descontento. Hay descontento, hay incertidumbre, y yo creo que esto va en contra de una de las premisas de este órgano desconcentrado, de este organismo desconcentrado que es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que ha tomado en parte esta bandera de redignificar la labor, la tarea, la profesión magisterial, y que con este proceso de promoción horizontal muchos pusieron sus expectativas muy altas y que como se ha venido dando el desarrollo de todas estas etapas, este proceso, pues no ha sido así. Ha sembrado más incertidumbre, ha generado muchas dudas, y lo que hemos vivido días recientes con la publicación de los puntajes fue pues un desconcierto total sobre cómo van a ser asignados, ¿no? Sobre el presupuesto que se va a destinar. Han corrido, han publicado colegas de diferentes estados y niveles, han publicado algunos artículos al respecto. Y desde luego estos orientadores digitales en esta era, los llamados youtubers educativos, también han hecho su papel y han entrado en el debate. Y el común denominador es esto, es la incertidumbre. Por una parte, lo central es el presupuesto, y no hay claridad de cuánto va a ser el presupuesto destinado, porque en términos de ello, pues va a ser la incorporación de los compañeros. Y si recordamos aquella frase del secretario de Educación, el ex secretario de Educación Esteban Moctezuma, cuando estaban haciendo los foros, hablaba sobre un programa que hemos ya tocado aquí en estos diálogos sobre carrera magisterial. Todos pensábamos que íbamos a tener un programa parecido al de carrera magisterial, y que carrera magisterial realmente tuvo algo de lo que llamamos un despegue salarial a la incorporación de los diferentes niveles, y que aquí en este programa, pues de entrada, al revisar los lineamientos, no observamos que exista o vaya a existir este despegue. En el momento en el que todavía nos pone más complicado el tránsito para un incremento salarial
Se antoja complicado, ¿no? Estamos hablando pues prácticamente casi de una carrera de 28 años para lograr el último nivel y que ahorita tenemos incertidumbre siquiera de saber cuántos van a incorporarse. Creo que esa es una de las partes centrales y por otro lado también creo que muchos compañeros con justa razón han generado desconfianza, han generado sus cuestionamientos en tantas etapas que conforma este proceso de promoción. Estamos hablando de diversos factores y estamos hablando también de instrumentos que no tenemos con mucha claridad cómo se evalúan. Sabemos por ahí que se evalúan con algoritmos, con software, y que estos son vulnerables a ataques cibernéticos como se dio a conocer en la admisión. Por lo tanto, sentimos que no es un proceso robusto, muchos lo vemos así, que no es un proceso robusto, y que si tomamos como referencia de que no hay claridad presupuestal, ni incremento, ni partida destinada a esto, pues creemos que no va a redignificar la labor del docente, que es una de las finalidades. Son como una sensación generalizada, desde luego que en un proceso así se esperaba, pero vean, la reforma del 2013 que fue tan criticada, y no es por enaltecerla ni mucho menos, pero recuerden que cuando se lanzó había mucho rechazo, pero el incentivo se puso allí de manifiesto de que todo aquel que presentara y obtuviera un resultado bueno se iba a conseguir ese incentivo. Es decir, hay un incentivo por parte de la autoridad para involucrarlo. Y acá pues tenemos, al contrario, muchas incertidumbres y el constante recordatorio a través de las redes sociales de la propia UCICAM de que no se les va a garantizar el incentivo a nadie. Con esa parte yo cerraría esta primera intervención. Entonces, en base a todo esto, retomo una vieja pregunta que hicimos, creo, en enero de este año, ¿logró UCICAM cubrir los zapatos de la vieja carrera magisterial? Desde luego que no, le quedaron muy grandes. Ok. Y compañeros, ustedes son pues maestros críticos, comenten abajo, ustedes qué piensan, ¿se logró cumplir pues lo que se esperaba, así como se esperaba carrera magisterial? Quizá a los nuevos no les tocó, los maestros más antiguos que sí. Y recordando que creo que el próximo jueves en el canal de nuestro amigo Daniel 312 se va a hacer un análisis con respecto a ese tópico. ¿Estoy en lo correcto, profesor Daniel? Así es, estaremos analizando la comparativa entre los dos programas, sobre todo para aquellos maestros que no conocieron, no tuvieron las bondades de ese excelente programa de carrera magisterial que estuvo vigente por 23 etapas. Y ¿Qué que le ahora... parece si nos da un adelanto de su programa? No, adelante, no, estamos en otro tema. Nos habla sobre eso. ¿Qué le pareció a usted UCICAM? ¿Qué le pareció? Okay. ¿Cumplió? ¿Qué le parecieron los resultados? Porque usted fue partícipe. Sí, fíjate que coincido enormemente con lo que dice el compañero Oscar Isaac. Los resultados han decepcionado en su mayoría a las maestras y maestros. Y cuando hablo de decepcionado no es que haya buenos resultados. Claro que hay buenos resultados, hay que reconocerlo a las maestras y maestros que se prepararon, que estuvieron ahí firmes con cada uno de los factores que está evaluando UCICAM, pero en su inmensa mayoría sigue decepcionando porque más que generar confianza, sigue generando incertidumbre. Porque hasta el momento del día de hoy, recuerdo el hashtag que en algún momento se posicionó en Twitter, y mis resultados UCICAM, ya están los resultados. Ahora la pregunta es, ¿y el presupuesto UCICAM? O sea, ¿de qué tamaño va a ser el billete que está guardado por parte del gobierno federal o de parte de la unidad o por parte de la Secretaría de Hacienda? Porque el incremento salarial de las maestras y los maestros en las diferentes funciones es el meollo del asunto aquí de este programa por niveles con incentivos. Entonces, fue un proceso de los que hoy se concluye con los resultados de promoción horizontal, que empezó mal desde un inicio, ¿no? Ustedes lo conocen, cómo se abarrotó la plataforma, cómo ha habido cambios constantes en cuanto a los factores, a las reglas. Yo en algún momento llegué a creer que esto ya se parecía más al Big Brother, porque las reglas cambian, que a una verdadera unidad del sistema para la carrera de los maestros que genera la confianza para que las maestras y los maestros pues tuvieran reglas bien definidas. Entonces,
No todo es malo, ¿sí? Pero nos dejan cosas buenas como nos invita a continuar con la preparación profesional, que es un factor muy importante ahora para formar parte de un buen resultado. Nos invita a seguir preparándonos, nos deja, creo, actualización a aquellos maestros que llevaron un curso o que se prepararon con lo que tenían y con todas las herramientas ahora digitales y los grupos de estudio que se generan al interior de las redes sociales. Es un acierto que el programa de promoción horizontal exista, pero es un desacierto el funcionamiento de este. Sí, el funcionamiento por todos los errores que fueron no uno ni dos. Voy a nombrar el más considerable para mí, la evaluación, que sí, es un órgano evaluador y falló en esa parte más importante. Y voy a especificar algo, instrumentos repetidos, mismos reactivos, y ahora con los dichosos grupos, donde hay un grupo con una sola función, educación especial, y otro de educación física, y hay otro grupo con hasta los cocineros van a participar ahí, hasta los intendentes, con todo respeto para ellos dos, sabemos que no participan, pero agruparon a demasiadas funciones y por lógica el presupuesto pues no va a alcanzar para todos, ¿no? Y por última parte, creo que me da alegría por las maestras y maestros que van a lograr el incentivo, gusto por los compañeros, amigos, compañeros de trabajo y sobre todo los maestros que en las redes sociales hoy están compartiendo sus resultados y sabemos que de un número hacia adelante, en la lógica, podría ser que sí alcancen un incentivo de acuerdo al presupuesto, pero ese sigue siendo el enigma más importante. ¿Cuánto dinero se le va a destinar para este próximo año, el 22-23, que es lo que está inyectando el recurso? ¿Cuánto va a ser? Y recuerdo una anécdota así rápido. Recuerdo que cuando estábamos inscribiéndonos para la promoción horizontal, decía una maestra, bueno, pues nosotros ¿para qué nos inscribimos? Los maestros que ya tienen mucha antigüedad, pues nos van a dejar muy atrás. Ellos ya llevan la ventaja. Yo recuerdo que en un poder de convencimiento les decía, no pasa nada, en el examen de conocimientos y aptitudes nos emparejamos, ¿sí? Nos equilibramos. Pues no pasó así. La antigüedad pasó a ser determinante y definitivo en los resultados, ¿sí? Ese es mi posicionamiento. Muchas gracias, profesor Daniel. Me impresiona ahorita porque ahorita mencionó los aciertos, lo de los maestros que estudian, el maestro de posgrado, los maestros que se reúnen a estudiar, pero esos aciertos no son de los ICAM, esos aciertos son de los profesores, o sea que lo único bueno entonces que hizo a los ICAM fue darle una esperanza a los maestros para levantarse y decir vamos a estudiar, vamos a formarnos, pero el resultado, pues nosotros fuimos los que hicieron ese movimiento. Es curioso recalcar esos hechos, que sí, hubo un movimiento por parte de los docentes, pero ¿en qué parte esa naturaleza? Profesor Kevin, ¿cómo vio los resultados? ¿Qué le dicen los resultados presentados y qué le dice esa tabla de posicionamiento? Pues mira, definitivamente los resultados, hablando de únicamente el proceso de promoción horizontal, es digamos, un detonante de incertidumbre, detona incertidumbre, detona confrontamiento entre grupos de maestros nobles y maestros ya con más experiencia, precisamente por esos multifactoriales que mencionaba el compañero Daniel. Una situación que me parece bastante lamentable, pero que muestra de alguna forma el desespero, exhibe el desespero de las maestras y los maestros por mejorar sus condiciones salariales, sus prestaciones económicas, y que definitivamente pues la culpa no es de ninguno de ellos, sino de esos criterios y lineamientos tan cambiantes que mostró USICAM desde un principio. Como dijo el compañero Daniel, las reglas cambian, parecía Big Brother. En un momento las cosas fueron cambiando. Ya lo habíamos platicado en algún momento. La percepción
de que pareciera que se estaba trabajando de forma al vapor. Sin embargo, también hay que considerar que el presupuesto no es poco para que sea algo al vapor, hay mucho dinero de por medio, aunque también hay que tomar en cuenta que, como lo comentaba el compañero Isaac, en constantes ocasiones, UCICAM, por medio de Twitter, sobre todo de Twitter y sus demás redes sociales, ha hecho claro ver que el hecho de estar en una lista de ordenamiento no garantiza que obtengas ese incentivo. Recuerdo, y aquí voy a mencionar una anécdota, recuerdo con la ley del servicio profesional docente, eh, y sin tratar de ser tendencioso, recuerdo que con esa ley bastaba un resultado destacado, y yo no recuerdo haber vivido esa incertidumbre de preguntarme si iba o no a alcanzar el incentivo, el estímulo. No recuerdo esa duda. De hecho, sí lo llegué a platicar, y la respuesta fue contundente. La autoridad debe de tener el suficiente techo financiero para abrazar a todos aquellos que hayan logrado un lugar destacado. Recuerdo que esa fue la respuesta, porque me llamó la atención la palabra de techo financiero. Aquí, pues, sucede algo diferente. Es dar un presupuesto y a determinado número de personas para adelante, pues son a quienes se les van a asignar. Aquí la duda, pues, es dónde o hasta dónde, y por grupo qué porcentajes habrá, porque esto de los grupos es otro tema que yo no le encuentro una lógica tan fuerte. No sé qué sentido haya que estén directores, por ejemplo, en el grupo 6, hablando de mi caso, directores de diferentes niveles, junto con supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza, inspectores. Pues yo creo que sí, tendríamos que comenzar a preguntarnos, vaya, ¿realmente fue un proceso justo, y realmente fue un proceso que va a revalorizar la figura docente? ¿O será realmente este proceso ese, digamos, ese mecanismo que haga que los maestros comencemos a estudiar, porque resulta muy atractivo ese incentivo? Daniel fue muy contundente. Yo me reservo para ver si la cosa si continúa de esta manera, porque, pues, de hecho, hay comentarios eh, muy claros, ¿no? Pues hay que esperar que tiempo pase, dicen unos Sí. compañeros maestros también. El director más optimista del estado de Sinaloa, se ha dicho, ¿no? No, únicamente a manera pues, de reflexión, ¿no? Realmente yo puedo decir que sí deja a cosas positivas también el ver círculos de estudio, tanto formales como informales, de parte de los maestros, donde se sentaban a platicar, intercambiar experiencias, a intercambiar documentos. Esa fue una práctica que se observó en este periodo, por decir algo, lo bueno. Y si tuviéramos que señalar lo malo, definitivamente es esa confrontación que se derivó y de la que hacía mención hace un momento. Yo aquí cerraría mi comentario, y únicamente agregar la parte formativa de la evaluación en el instrumento de recursos personales, o lo que era conocido como las preguntas abiertas. Yo sigo esperando, y creo que seguimos esperando, una construcción modelo para saber cómo es que se tenían que construir estas respuestas, ¿no? Ahí es mi primer comentario, Jorge Iván. Muchísimas gracias, profesor Kevin. Y pues pese a todo lo que todos esperamos es que haya un presupuesto bastante grande, que alcance para todos, pero pues aquí tenemos que ser realistas. Estamos saliendo de una crisis muy fuerte que dejó el coronavirus. Estamos hablando de una transformación educativa bastante interesante. Hay mucho que discutir y hay que ser fuertes, hay que ser objetivos para lo que se avecina. Entonces, como decimos, los que tienen la última voz son ustedes, los maestros. Por eso los invitamos a comentar, a participar, a dar sus comentarios. ¿Qué es lo que viene? ¿Se logrará? ¿Cómo les fue? ¿Qué se mejoraría? Porque
charlando, parlando, dialogando, es la forma en la que vamos a llegar a las soluciones. Entonces, les deseamos que pasen un buen día y por favor, el último en salir, que apague la luz.